Bueno, siempre las ocasiones permiten que uno se vaya encontrando con personas que formaron parte de su vida, porque cuando fundamos la biblioteca Padre Jorge Capello, ella fue su vicepresidente hace muchísimos años atrás, en 1997. Después fui la vicedirectora de la Escuela de Educación Técnica cuando yo era en ese tiempo docente. Los aconteceres cotidianos, y en este caso en el marco de la Feria del Libro del Jaucanigaza aquí en Villa Ocampo, indudablemente la gestión es la gestión del intendente Paduán, de Guillermo Escarpín, secretario de Cultura y Comunicación, y por ende todos aquellos que tienen un rol protagónico dentro de los estamentos gubernamentales tienen que estar apoyando estos hechos. Por eso en este momento me acompaña aquella compañera mía en tiempos no tan pretéritos, diríamos 20 y piquito de años nomás, cuando estábamos, yo estaba como secretaria de Cultura, tenía el rol de secretaria de Cultura de la Municipalidad de Villa Ocampo, y en ese momento histórico se escribe el primer libro de la historia de Villa Ocampo, parte 1, y ella, su presidente, dejó muchas horas allí, hasta por allí tenía que pedir licencia para poder terminarlo, y bueno, el único libro que existe de la historia de Villa Ocampo fue en esa gestión, con la participación de todos los profesores que formaban la comisión, pero ella es su directora. Estoy hablando de la hoy diputada Estela Maris Jacuzzi, quien, además del rol que representa hoy a nivel provincial, tiene una trayectoria como docente impecable, como directora de la Escuela Técnica, como vicedirectora y como compañera también, porque en muchos lugares fuimos compañeras, desde el momento histórico de la Secretaría de Cultura hasta la fecha, como jubiladas ambas, y cada uno en lo suyo. Yo en la comunicación, ella en otra cosa mucho más grande, como en la Diputación, y un compromiso también más grande, estimadísima Estela. Sí. Es así, ¿no? Bueno, bienvenida entre nosotros. Gracias. Hace rato que teníamos que dialogar y no se nos daban los tiempos. La verdad que sí, uno corre todo el día con los tiempos, entonces con los acontecimientos y bueno, claro. Y así que no teníamos. Pero bueno, me parece que esta Feria del Libro que nos reunió y me parece que es el ámbito ideal para hablar de todo esto que está ocurriendo en Villa Ocampo y de lo que se está dando. Y bueno, como vos decías, ediciones de libros que tuvimos juntas, la fundación de la biblioteca, donde yo fui la vicepresidenta y vos estabas como secretaria de Cultura. Bueno, y nos independizamos y volvimos a fundarla dos veces, tiene la fundación. Y bueno, fue época extraordinaria de compromiso intelectual para con el pueblo, la Biblioteca Popular Padre Jorge Capello. Pero mirá cómo es la vida, Estela. Y yo en este momento estoy realizando, gracias al secretario de Cultura y Comunicación, un taller de escritura en la Biblioteca Municipal Pública. Qué bueno. Y bueno, también es una alegría. Entonces todo esto hace que nosotras, adultas, bueno, vos sos más joven que yo, estemos en contacto con la gente, con ese otro que nos necesita. ¿Qué opinás respecto a ese otro que nos necesita como diputada provincial? Después vamos a hablar de otras cosas que amerita, que tiene que ver con la Feria del Libro. Bueno, yo estoy en permanente contacto con la gente y de todo, y hoy un poco más ampliado. Antes, bueno, desde la Secretaría de Cultura, desde los ámbitos desde el SIC, que también fui coordinadora del SIC, desde bueno, la presidencia del libro, donde vos tenías de la biblioteca, donde vos tenías que ir a entrevistar a gente mayor o todo eso, pero hoy en día, bueno, se amplió un poco porque al ser diputada provincial, por allí, bueno, tengo que ocuparme de otras localidades, de una vasta zona, así que, y especialmente de todo el norte, o sea, incluso ahora estamos trabajando con San Javier también, así que es desde otro departamento donde, bueno, no tienen diputados, digamos, del partido nuestro, no tienen senadores de nuestro partido, y estamos ayudando y colaborando con ellos también, así que bueno, ¿con qué esencia? Perdón Estela, ¿con qué esencia estás colaborando con esos otros de otro departamento? ¿La esencia partidaria o la esencia de hacer algo que deje una marca indeleble
en la comunidad, en la zona, en la provincia? ¿Sobre qué acciones, Estela, por ejemplo? Bueno, yo vengo de la parte de educación, así que bueno, estuvimos en Colonia Durán, por ejemplo, en la EFA de Colonia Durán. Allí le conseguimos un apoyo económico para que ellos puedan viajar a Santa Fe, los chicos, le conseguimos, bueno, otras necesidades que tenían, como para que la vida en la escuela también sea más placentera. Claro, porque es Colonia Durán. Colonia Durán y es de toda la zona, los chicos de las zonas rurales, y bueno, algunos no están en condiciones económicas. ¿Cuántos días se quedan en la escuela ellos? ¿Van y vienen o están allí? No, es sistema de alternancia como es esta escuela, o sea, claro, es como todas las EFA, el sistema de alternancia. Qué así que bueno, desde el deporte también allí, te digo, si hablamos de ese departamento, apoyé todo lo que es el deporte. Qué bueno. Estamos apoyando, ellos están surgiendo ahora como con el hockey, con el kayak, bueno, apoyamos toda esta travesía que hubo del kayak también acá en la zona, desde Florencia a Villa Ocampo. A través de lo identitario, o sea, que es el Jaucanigás, que es esta feria. Sí, justamente a través de eso. Bueno, y se unió esta otra parte de la naturaleza también, que es de Alejandra Román hicieron. Así que bueno, lo educativo, lo cultural, lo deportivo, lo social, me tiene siempre presente en todo. Bueno, y lo económico también, por supuesto, porque muchas de estas necesidades que tiene la gente parte de lo económico, ¿no? Que a veces, bueno, no pueden. Tengo 300 chicos becados en toda la zona, porque creo que la educación es el único medio becados para que estudien terciario, especialmente universitario. Eso me parece terciario sumamente y universitario. Importante y hay que destacarlo, porque no todos pueden acceder a los estudios superiores, por lo menos que diríamos dentro de nuestra comunidad, o pueden acceder a otros lugares. Tengo chicos que están estudiando en la universidad, bueno, en los cuales todavía no le había llegado el progresar, entonces nosotros los estuvimos colaborando, chicos de acá que están estudiando profesorado. Bueno, lamentablemente el monto es uno, claro, y ya lo tenemos porque bueno, digo, no es solamente Villa Ocampo, te digo, tengo chicos de Florencia que vienen a estudiar Las Toscas, que vienen a estudiar acá en Ocampo. Tengo chicos de Guillermina que también vienen a estudiar a Las Toscas. O sea, lo importante es el sujeto, ese sujeto de pensamiento que el que pide una ayuda y encuentra en una diputada esa resolución. Y aparte, bueno, yo lo que siempre le pido es que aprovechen este momento, que aprovechen, no es mucho a veces lo que uno puede ayudarle, pero que aprovechen, digamos, esta posibilidad que tienen, porque yo tuve que ir a trabajar de empleada doméstica cuando no podía pagar mis estudios. Cuando estaba estudiando tuve que, porque no teníamos, para profesora de geografía tuve que ir a trabajar de empleada doméstica. Qué maravilla contarnos eso. Porque, digamos, no había becas, no había nada de ese tipo de cosas y bueno, la época del ingenio, que no le pagaban, en el campo, bueno, teníamos otras dificultades también. Bueno, mi hermano tuvo un problema en su vista, así que todo este tipo de cosas me llevó, y bueno, yo me había propuesto, por eso muchas veces le digo a los chicos, propónganse una meta y ningún impedimento que se atraviese va a poder sacarlos de esa meta. O sea, un objetivo, una meta en la vida, quiero llegar, y eso lo van a hacer así tengan miles de dificultades, pero ustedes van a saber sortear estas dificultades para llegar a esa meta. Así que yo creo que, y yo me propuse desde esa meta, justamente. Muy jovencita, 18, 17 años, cuando, sí. Y en otras épocas, ¿no? En otras épocas. Cuando todavía la mujer no tomaba decisiones tan fuertes, y menos si venías de una familia de la ruralidad, lo que habrá pensado tu papá, lo que habrá sentido tu mamá. Porque en esa época, y mis compañeras se casaron muy jóvenes, bueno, yo me casé un poco más grande, pero porque me había fijado esta meta, que era estudiar, recibirme y volver a tu tierra. Y volver a mi tierra, que así lo hice. O sea, Villa Ocampo. Villa Ocampo, estuve en Guillermina 5 años, y después comenzamos a trabajar acá, y bueno, acá terminé mi vida de docente. En las aulas y en la dirección. En las aulas, bueno, estamos contando, yo creo que es la primera vez, me parece un poco la historia vívida de Estela Jacuzzi, hoy diputada provincial, pero en realidad con una trayectoria educativa impecable.
Y respecto a eso, podemos decir que no puede estar exenta una diputada de presentar algunas acciones que tengan que ver dentro del marco de una feria del libro, donde el libro se palpa, y ahí imagino que habrás realizado alguna investigación a través de la escritura, porque la escritura no es la oralidad, la escritura es un cerco donde se debe escribir aquello que documente lo que se dice. No es igual que la oralidad. Nosotros en la oralidad le podemos poner una muletilla, pero la escritura debe ser fidedigna. Y es así que investigaste sobre esto que hace mucho estás comprometida, que es nuestro pueblo vecino, San Antonio de Obligado. Bueno, a mí me ¿Qué gusta... pasa contigo y San Antonio? Bueno, a mí me gusta escribir, vos sabés bien que mi tiempo nomás no me da, pero bueno, ya es el quinto libro, porque aparte de haber escrito y haber colaborado con la historia de Villa Ocampo, también hicimos la historia de los jacuzzi, de la familia Jacuzzi, que es un libro importante para todos. Pero después hiciste una reivindicación de Villa Ocampo. También hice una presentación en Santa Fe, en Santa Fe, cuando fue la historia de los pueblos también. Claro. Allí la misma historia lo llevamos a la historia de los pueblos en Santa Fe. Y también después colaboré, le hice la historia de la parroquia, que se la regalé al padre Bienvenido Jacuzzi, con la historia de cada una de las capillitas de Villa Ocampo y cómo surgió la parroquia con todas las capillas y los lugares de culto, y cómo fue las tres iglesias las tres templos que tuvimos, cómo se fueron construyendo, con fotos que me fotos que me fue acercando la gente del trabajo, con entrevistas, cómo se fue haciendo, porque realmente los tres templos, pero especialmente este último, se hizo con el aporte, la ayuda y el compromiso de la gente de la comunidad. Me contaban, y esto iban al río a buscar, a San Vicente a buscar la arena los fines de semana, los jóvenes comprometidos, así que creo que esto, y después, bueno, el último que fue, como vos decías... ¿Esos libros están publicados? Sí, está publicado. ¿Y por qué no están acá en la feria? Porque no hiciste reediciones. Sí, no tenemos ahora. Y bueno, y historia de San Antonio, también hicimos uno que es el mártir de la fe, Hermete Constanzi, que por eso nos llevó a hacer esto. Hoy hicieron la disertación hoy la Escuela Técnica me invitó para que dé la disertación sobre historia de San Antonio. Ahí volvemos a lo que habíamos hablado al principio, pero nos fuimos un poco por esa ansiedad de la lectura y la escritura. Claro, ¿y qué pasa? ¿Qué te pasa a vos? Justamente porque dijiste, bueno, me mueve lo de la iglesia, pero ¿qué te mueve con San Antonio Obligado? La historia de ese, no sé si fue mártir, porque hay que diferenciar, y quiero que me lo expliques, por favor, porque la gente dice, el indio lo mató. Yo creo que no, que eso hay que centrarlo bien y ponerlo en palabras, Estela, y que esté en todos los anaqueles de todas las bibliotecas esa historia. Por eso yo hoy lo explicaba, digo, la historia, si no la conocemos, no la podemos transmitir y no la podemos cuidar. Creo que San Antonio tiene una rica historia, porque en ese momento, y hoy lo contaba, se le había dado en concesión esta tierra a Manuel Ocampo Samané desde Buenos Aires. O sea, las nacientes poblaciones que se estaban fundando en esta zona, los aborígenes daban vuelta por todos lados, o sea, por todo, digo, por los montes, por las cañadas, por los arroyos. Porque entonces, eran nómades, daban vuelta, indudablemente. El general Obligado le pide a San Carlos, a la congregación de los franciscanos en San Carlos, que mande un sacerdote para traer a todos estos aborígenes que estaban dando vueltas por allí y catequizarlos y hacer una misión. Entonces teníamos a Villa Ocampo, teníamos a Las Toscas, y allí también piden un fortín. Y de ese fortín de Las Toscas, antes de llegar, manda a dos aborígenes que ya eran los caciques Mariano y el cacique Crespo, lo manda para que junte a todos los aborígenes que estaban dando vuelta, y con 450 aborígenes parten desde Las Toscas en procesión hasta San Antonio, lo que hoy es San Antonio, para fundar la misión aborígene más importante de nuestro norte de Santa Fe, que así surge San Antonio, surge como una misión aborigen.
una reducción aborigen. Claro, cuando uno habla de reducción es como que se redujo al aborigen, pero hay que interpretar el vocablo reducción. Por eso nosotros como también las ruinas jesuíticas son reducciones, o en Altagracia, en Córdoba, hay que interpretar ese vocablo. Porque estaban en un lugar establecido, ya no eran nómades, ya no estaban. Bueno, se reduce a ese espacio geográfico. Eso, justamente. Y lo traen al padre Hermete Constanzi, que había estado 25 años en San Javier, por eso nosotros estamos, gestionando y continuamente para que se haga el camino del franciscano. Desde San Francisco, desde el convento de San Francisco en Santa Fe, San Javier, San Jerónimo, hasta llegar Reconquista y hasta llegar a San Antonio Obligado. Me parece que esto, como está el camino del Tanino, también deberíamos hacer el camino del franciscano, que me parece el camino del santo franciscano, porque fueron santos. Y llegaron aquí y todo tuvo que empezar a hacer. Si leemos un poco la historia, todo, porque el aborigen no tenía esto de hacer su vivienda, él vivía en cualquier lado, así que en las cartas que deja escrito dice, después del desayuno tenían que ir a las cañadas a enseñarle a cortar la paja, los mejores árboles para hacer los horcones de las viviendas, para hacer los ranchos donde tenían que vivir, y después todo, enseñarle la higiene. Tuvo una epidemia de cólera, porque no estaban acostumbrados. Claro, acostumbrados a la vivienda, quizás por ahí el encierro. Sí. Y a los que más, ellos vivían al aire libre, al libre albedrío. La epidemia de cólera perjudicó y a los que más mató, digamos, fue a los aborígenes, porque no tenían esto de las costumbres de la higiene, y el padre Hermete Constanzi los traslada, los que estaban enfermos, dice, a 1 kilómetro de allí, para que los demás puedan no se contagien y no se contagien. Y allí les llevaban alimentos, allí les llevaban todo para poder salvar a los demás. Esto fue un atraso, digamos, para toda la misión, pero le enseñó muchísimo, evangelizarlo. Las primeras letras, los maestros, y esto es algo que deberíamos destacar también, él no podía enseñarle las primeras letras a todos, porque eran casi 450, decíamos, niños, y aparte ya se comenzaban a introducir en ese grupo los hijos de los inmigrantes también. Entonces, ¿qué hizo? Buscó jóvenes de los inmigrantes, hijos de los inmigrantes, les enseñó las primeras letras y los mandó a Santa Fe, al convento de San Francisco, en Santa Fe, para que rindan. Y esos vinieron, fueron los primeros maestros que le dieron clase a los aborígenes en esta zona. Vinieron ilustrados. Y eso los ayudó al padre Hermete. Y y estas cosas que son importantes para nuestra zona, para nuestra región, creo que las tenemos que diseminar, difundir, sí, que las tenemos que diseminar, porque creo que son pequeñas cosas, y que dice que este ejemplo lo tomaron en otras misiones para poder hacer lo mismo. Qué lección, ¿no? Indudablemente en el fundador, Ernesto Hermete Constanzi, había en él un bagaje emocional muy profundo hacia el ser humano, porque se iba a encontrar con personas totalmente diferentes a su cultura, y aceptó este desafío. ¿Y por qué se dice tantas cosas, Estela, de que por allí, viste, cuando uno visita, que la verdad que es una reliquia, la iglesia de San Antonio, que se ven las marcas del padre, porque ahí la política tuvo mucho que ver, muchas cosas oscuras que nunca lo podremos saber, pero se culpa justamente a quien él amaba, y ellos lo habrán amado. ¿Por qué se dice que lo mataron los indígenas o los indios? Voy a contar por qué. Por favor. Además de contar por qué, sabemos que un día él, pleno enero, fue a darle la extrema unción a un enfermo, y cuando volvió quiso cerrar las ventanas de la antigua capilla, digamos que hoy es museo,
y detrás de la puerta lo esperaba el asesino, que le asestó un golpe tremendo en la cabeza. No conforme con eso, después lo degolló y lo arrastró, encontraron su cuerpo tirado en la zanja de adelante. No buscaban dinero, eran dos, no buscaban dinero, pero el padre Hermete Constanzi lo que quería era darle las escrituras de las tierras de los alrededores, porque a los aborígenes. La inmigración se estaba instalando y él creo que pensaba, y con buena razón, de que los aborígenes iban a quedar sin tierra para vivir. Y se había ido a Santa Fe y se considera de que creían que él había traído las escrituras. Probablemente. Y no se quería en esa época que el indígena, que el aborigen tenga su tierra. Como tierra, hasta hoy, pensémoslo. Y entonces, bueno, porque en un tarro de leche tenía el dinero de las ofrendas y no lo llevaron, pero sí revolcaron todo, que incluso hay un mueble donde está marcado el pie del asesino que subió para ver si arriba del mueble estaban las escrituras. Las escrituras. Tan importante. Y el padre no había traído todavía las escrituras, lamentablemente, porque los aborígenes después perdieron su tierra. Digamos, los inmigrantes fueron acaparando todo el territorio y ellos quedaron sin tierra. Así que, y así fueron emigrando ellos. Y bueno, por y eso después, nos quedamos con tan poco originario en esta zona. Muchos después se fueron a los montes, otros se fueron a distintos lugares. Y bueno, tenemos algunos lugares, los mestizos, digamos, que se fueron mezclando con españoles pero fue desapareciendo. Bien, yo creo... Estimadísima Estela, ustedes últimamente la ven en los medios, la escuchan por su rol de diputada, pero díganme si no es fundamental. Ella es investigadora, por sobre todas las cosas, la conozco y sé que es una gran investigadora, luchadora en este sentido, y esta investigación amerita que nos pongamos todos de pie para que se escriba un libro profundamente comprometido con esta verdad histórica. No sé cómo lo habrá presentado, si lo presentó en cuadernillo. ¿Cómo presenta Estela Jacuzzi esta historia? ¿En un cuadernillo o solo en una conferencia? ¿Qué está pensando respecto a esta fuerte historia religiosa que conmoverá a quien fuere cuando la lee? Estuve con Rosaura Guastavino, que es una señora docente, está en la foto, jubilada allí, que tiene ya 85 años, y ellos están haciendo o están recopilando algunos libros. Bueno, yo quisiera que ella haga algo, termine y que me permita, digamos, leerlo y bueno, si hay que agregar algo, alguna documentación que uno tiene, como para hacer un trabajo interesante y en conjunto. Así que claro, la narrativa está en ella, entonces. Esto estuvimos hablándolo. Algunas cosas, bueno, y si no, nosotros tenemos ya algo que incluso, y le agradezco acá públicamente, me mandó Víctor Tomé, que él hizo sí. Es de San Antonio, y él había hecho una investigación interesante en el 2005 que me la envió y al cual le agradezco, donde tiene algunos temas muy interesantes en los cuales rescaté para hacer el video que pasé hoy. Y bueno, lo de Rosaura y alguna otra documentación que encontramos, y nosotros cuando estábamos en la Secretaría de Cultura editamos junto a una de sus hijas un libro que se llama justamente Hermete Constanzi, Mártir de la Fe, que era de Elías del Fabro, fue mi profesor, pero además fue director de la escuela de Tacuarembó, y a él lo invitaron a que venga cuando se tuvo que sacar la lápida que estaba frente al altar, porque las hormigas y el cajón, el ataúd se había deteriorado y eso se había hundido. Entonces tuvieron que, sacar la lápida y empezar a escarbar para poder, hasta que salió, dice, él lo escribe y todo, salió el cráneo donde tenía hundido. Entonces si no lo hubiesen degollado, también, dice el padre, ahí se aseguraron que hubiese fallecido igual porque el hundimiento del cráneo. Así que todas estas cosas que tenemos, creo que la tenemos que dejar plasmada, y ahora estamos trabajando porque vimos que fue declarado solamente monumento histórico el templo nuevo, digamos, la iglesia nueva, pero no esta parte, la más antigua, que es el Museo Histórico. Así que ya presentamos en la Cámara de Diputados una solicitud para que todo el complejo, la iglesia, las dos, lo que hoy es museo, que también fue la primera iglesia,
iglesia, más las habitaciones, todo sea declarado monumento histórico, porque aparte necesita restaurarlo. Entonces, claro, y esa restauración va a resignificar, pero también se necesita primero el pronunciamiento como monumento histórico. Por eso. Bueno, los tiempos, tendría que haberme dicho, Estela, que vamos a hablar de estos temas, porque entonces hacemos un programa especial entre nosotros en otro momento, así que bueno, para que la conozcan de otra manera a nuestra diputada. Bueno, ya terminando la feria vamos a tener una convocatoria bastante amplia con las autoridades que con mucha disposición han puesto esto para nuestro pueblo, el libro, la lectura, la escritura, y que seamos identitarios de muchas palabras para poder ser libres. Así que hasta cualquier momento entre nosotros. Bienvenida. Gracias, Beatriz, y bueno, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Esta fue la nueva Estela Jacuzzi, diputada provincial, pero por sobre todas las cosas, educadora, investigadora. Gracias por estar ahí. Gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz.